Hello, everybody. I would like to talk to you Hola a today todos. about Me gustaría hablarles esta noche sobre la próxima ilegalidad de Alemania en relación con sus compromisos internacionales. De lo que hablo es de lo siguiente. Como dijo recientemente el ministro de Defensa alemán, los alemanes están considerando la posibilidad de reintroducir el servicio militar obligatorio en 2026. En 2011, los alemanes suspendieron la conscripción, el servicio militar obligatorio para la población masculina, y desde entonces, servir en la Bundeswehr, el ejército alemán, ha sido voluntario. Pero esto en sí mismo no es el mayor problema. Esto es, por supuesto, parte de todo el rearme y del actual fanatismo europeo por la necesidad de más armas, más poderío militar, más potencia de fuego y más capacidades, porque tienen mucho miedo desde que Estados Unidos básicamente le está dando la espalda al proyecto ucraniano. Están muy descontentos con ello. Y ahora este discurso sobre las vulnerabilidades está siendo utilizado por los halcones de la guerra y por la maquinaria bélica para cambiar políticas que antes estaban prácticamente grabadas en piedra. De lo que hablo aquí no es tanto del tema de la conscripción, sino de lo que estas personas ya están planeando sin darse cuenta, lo cual es una clara violación de los acuerdos internacionales de Alemania, especialmente los acuerdos que tenía con la Unión Soviética y su estado sucesor, Rusia. Lo que más me preocupa aquí es esta parte en la que el señor Pistorius, el ministro de Defensa, dice que Alemania debe ser capaz de movilizar una fuerza total de 460.000 soldados y reservistas. Ahora bien, en primer lugar, hay que notar que esta fuerza sigue siendo considerablemente menor que la que sabemos que Rusia tiene en armas o ha sido capaz de movilizar en los últimos años. Pero aún así, estamos hablando solo de uno de los países de la OTAN. Y estamos viendo cómo los alemanes se consideran a sí mismos parte de una fuerza de ataque integrada de la OTAN, o al menos europea. El problema, sin embargo, es que esta cifra se presenta como si fuera a ser el nuevo objetivo y que no plantea ningún problema. Y solo para que lo sepas, intenté buscar en varios medios de comunicación y también encontré un medio alemán, T-Online, que habla del mismo número. Así que este número no es solo una invención de Russia Today. Probablemente esto es lo que los alemanes están planeando en algún lugar a puerta cerrada. Ahora bien, ¿por qué es un problema la cifra de 460.000? Es un problema porque existe un tratado internacional, el llamado Tratado sobre el Arreglo Final con respecto a Alemania. También se le llama el Tratado 2+4 porque fue negociado entre los 4 vencedores de la Segunda Guerra Mundial, es decir, Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia, y las 2 Alemanias de la época. Lo recuerdas, ¿verdad? En 1989-90 había 2 Alemanias. Estaba la República Federal y luego estaba la República Democrática Alemana, la RDA. Y lo que ocurrió, por supuesto, es que la RDA fue absorbida completamente por la República Federal. La RDA dejó de existir. Pero en el camino hacia este acontecimiento, que en realidad debería llamarse una absorción, pero que hoy recordamos como reunificación, rechazo ese término porque no fue una reunificación, fue una absorción. Fue el fin de la RDA, y la RDA también, legalmente, según el derecho internacional, dejó de ser un sujeto de derecho internacional porque se disolvió. La continuación es, por supuesto, la República Federal. Pero eso es otro asunto. La cuestión es que se llevaron a cabo estas negociaciones y básicamente este documento, el tratado legal, el marco jurídico, puso fin de una vez por todas, trajo una paz definitiva, un final definitivo a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, los combates en sí, terminaron en 1945. Luego hubo acuerdos por todas las partes. Después existieron 2 Alemanias. Y luego hubo un acuerdo europeo de facto. En el escenario de la Guerra Fría, existía el telón de acero y una línea de contacto dura entre Alemania Oriental y Occidental.
Por supuesto, siempre estuvo la cuestión polémica de Berlín. Berlín Occidental formaba parte de la República Federal, aunque estaba completamente rodeada por la República Democrática Alemana. Quiero decir, toda esta historia problemática existía porque nunca hubo un acuerdo global sobre la situación europea. Ese acuerdo tuvo que esperar hasta 1990, y es este, el Tratado sobre el Arreglo Final con respecto a Alemania. Puedes descargarlo, existe en inglés, y si lo lees, verás que este es el documento que especificaba bajo qué condiciones se permitiría la unificación de las dos Alemanias, o bajo qué condiciones se permitiría a la República Federal absorber a la República Democrática Alemana. Debo decir que era algo que también quería la República Democrática Alemana. Fue una negociación a 6 bandas que finalmente terminó con las firmas de todas las partes. Pero muy importante, fueron las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial quienes aprobaron esto. Y si vamos a la página número 3, artículo 3, leamos primero el segundo párrafo porque es bastante importante. Este segundo párrafo especifica lo que se le permite a Alemania en cuanto a fuerzas de defensa. El gobierno de la República Federal de Alemania, dice el segundo párrafo, hizo la siguiente declaración. El gobierno de la República Federal de Alemania se compromete a reducir el número de efectivos de las Fuerzas Armadas de la Alemania unificada a 370.000 personas. Dentro de este límite total, no más de 345.000 pertenecerán a las fuerzas terrestres y aéreas. Y luego dice que la República Democrática Alemana se ha asociado expresamente a esta declaración, lo que significa que las dos Alemanias acordaron que esta es la fuerza máxima que una Alemania unificada debería tener. Y los otros 4 gobiernos tomaron nota de estas declaraciones. Así que esto es lo más parecido a un acuerdo de tratado sobre el tamaño de las fuerzas en Alemania. Y el hecho de que Pistorius, bajo esta nueva declaración, simplemente, ya sabes, pase por alto, ni siquiera mencione esta obligación de tratado que tienen los alemanes, y simplemente la aumente muy por encima de ese tamaño, ¿verdad? 460.000. Esos son como 90.000 soldados, 90.000 personas, personal más de lo que prometieron en el tratado. Así que los alemanes están a punto de romper otro de sus acuerdos de tratado, especialmente con la Unión Soviética. Aunque debo decir que este documento también fue muy importante para obtener el apoyo de Margaret Thatcher y del gobierno británico. Los británicos, en los años 90, no confiaban en los alemanes occidentales, en absoluto. En aquel entonces, todavía había sospechas. Y este tratado y este acuerdo sobre cómo sería un futuro Estado alemán unificado eran muy importantes para todas las potencias vencedoras. Ahora, por supuesto, 35 años después, vivimos en un mundo diferente, y el principal enemigo de los europeos, al parecer en este momento, vuelve a ser Rusia. Pero esta es una promesa hecha también a los rusos, a la Unión Soviética, y Rusia es el Estado sucesor legal de la Unión Soviética. Así que esto sería otra promesa incumplida. Por desgracia, no tengo ninguna esperanza de que este papel tenga algún valor en absoluto. Ante todo, porque ya se ha incumplido antes. Si vamos al primer párrafo del artículo 3, por ejemplo, este párrafo también promete algo de forma muy clara, tan claro como puede ser. Los gobiernos de la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana reafirman su renuncia a la fabricación, posesión y control de armas nucleares, biológicas y químicas. Declaran que la Alemania unificada también cumplirá estos compromisos. Una Alemania unificada, dice este artículo, promete que nunca jamás fabricará ni poseerá armas nucleares. Ahora bien, ya sabes, el triste hecho es que Alemania ya es actualmente el lugar de estacionamiento de al menos 20 armas nucleares estadounidenses.
Podrían ser incluso más, porque ya sabes, lo que hicieron los europeos occidentales, especialmente en los años 90, es esta maldita broma que llaman compartición nuclear. La OTAN está haciendo compartición nuclear. Y como las armas nucleares se comparten con Alemania y están bajo posesión y administración estadounidense, Alemania no las posee. Alemania no tiene posesión sobre ellas. Por lo tanto, según el argumento, esta promesa nunca se rompió. Pero eso, por supuesto, es una maldita broma. Todo el objetivo de este artículo era asegurarse de que no hubiera armas nucleares en la Alemania reunificada y que esas armas no pudieran ser una amenaza para, entonces, la Unión Soviética. Y esta promesa se rompió básicamente tan rápido como se hizo. Y ya sabes, se utiliza un legalismo, ¿verdad? Se utiliza el legalismo del reparto nuclear. Simplemente compartimos las armas nucleares, los alemanes no las poseen. Y Occidente es un maestro en esto. Así que no tengo ninguna duda de que también en la segunda parte, en esta promesa de los 370.000, los juristas internacionales alemanes, muy rápidamente y con mucha facilidad encontrarán una razón diciendo, oh, eso no era una promesa real, solo era una cifra objetivo. Nunca dijimos que la mantendríamos. Dijimos que la reduciríamos, pero no dijimos que la mantendríamos. Los rusos rompieron sus acuerdos. Los rusos rompieron el acuerdo de Budapest. Por lo tanto, estamos justificados en ajustar nuestros compromisos de tratado. Cosas así. Es realmente fácil para cualquier parte que quiera escabullirse de un acuerdo escrito, de un tratado escrito, hacerlo mediante algún argumento legalista fantasma. Pero el hecho sigue siendo, y esto para mí, es otro ejemplo más de cómo Alemania rompe otra de sus obligaciones de tratado hacia los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto, esta vez, de manera especialmente grave, hacia Rusia, que en este momento sería la más interesada en que se cumpliera esa promesa. Estos 370.000, este límite se estableció, por supuesto, porque se consideraba que era lo que Alemania necesitaría para defenderse en su propio territorio, y también con el recuerdo de que en la década de 1930, Alemania empezó a incumplir sus obligaciones bajo el Tratado de Versalles y a rearmarse intensamente, creando una Wehrmacht mucho mayor, el ejército de la época, que luego saqueó y arrasó grandes partes de Europa, ¿verdad? Así que las personas que estaban en el poder en ese momento, especialmente en el Reino Unido, el gobierno de Thatcher, recordaban eso. Ella recordaba los bombardeos aéreos, los ataques aéreos alemanes sobre Londres, ¿verdad? Y desde entonces desconfiaba de los alemanes. Y ella quería asegurarse, y otros también querían asegurarse, de que los alemanes no volvieran a tener los medios para asaltar, saquear y expoliar el continente europeo. Pero ahora, Pistorius y el resto del aparato de defensa alemán, y, al igual que en Estados Unidos, ya deberían llamarse aparato de ofensiva, están trabajando activamente para romper también esa promesa. Desafortunadamente, es solo otra de las fichas de dominó que cae, no solo en el rearme del continente europeo, sino en la remilitarización y los tambores de guerra, los tambores de aún más guerra. Quiero decir, no es suficiente. Para algunas personas, no es suficiente con que tengamos una guerra horrible en Ucrania, donde la OTAN occidental está dispuesta a luchar hasta el último ucraniano. Algunas personas quieren prepararse para el siguiente paso, dentro de 5, 6, 10 años, cuando quieran luchar hasta el último alemán, hasta el último sueco, hasta el último danés, el último francés quizá, ya sabes, para cumplir sus fantasías de una Rusia rota, que ha sido un sueño europeo, un sueño húmedo europeo, durante al menos los últimos 200 años, unos 150 años, ¿verdad? Quiero decir, Napoleón lo intentó y fracasó. En la Primera Guerra Mundial, Alemania, el Reich, lo intentó y fracasó. Hitler lo intentó y fracasó. Así que, para mí, esto es solo otra ocasión en la que se están haciendo preparativos que, si salen mal, volverán a llevar a Europa a una guerra importante, a una guerra general.
Y si los rusos entonces dicen que esto no está bien, lo cual no lo está, entonces serán acusados de tener un doble rasero y por supuesto de contar con una fuerza militar mucho mayor. Lo cual es cierto. Tienen una fuerza militar mucho mayor, pero se les permite tenerla según el derecho internacional. Alemania firmó un documento que decía, de acuerdo, si puedo volver a ser un Estado unificado, entonces te prometo que no tendré más de 370. Te unificas y luego obtienes armas nucleares y aumentas tu número de tropas por encima de 370, o al menos aspiras a hacerlo. Lo cual es, por supuesto, ya sabes, relaciones internacionales. Estos son documentos, pero estos documentos tienen significado porque representan las intenciones de las personas, de los políticos que los firmaron. Y si estas intenciones se rompen, o si estas promesas se incumplen, entonces se genera desconfianza. Lo que a su vez, en el otro lado, crea el incentivo para militarizarse aún más y buscar otras formas de garantizar su seguridad. Y la espiral militar, la espiral de escalada, gira y gira y gira. Y los alemanes son maestros en culpar a otros por sus propios errores. Si no estás seguro de esto, solo tienes que ver a quién están culpando ahora mismo por el genocidio actual que está ocurriendo en Israel, ¿verdad? Cualquiera tiene la culpa, especialmente los árabes, menos ellos mismos por su genocidio contra los judíos. Así que, con esta nota triste, quería señalar esto porque es otra de esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles en la historia que luego suman grandes desastres futuros. Alemania, basta ya. 370 es lo que prometisteis. Nunca, jamás tengáis más de 370.000. Así que, cumplidlo. Lo prometisteis. Tenéis que cumplir vuestras promesas. No pongáis excusas. Y muchas gracias a todos. And thank you very much, everybody.